Buenas, mi nombre es Milton Refrío y soy de la Universidad Nacional de Loja. Voy a tratar de recrear a través del lenguaje VHDL una máquina de estado Mealy que se caracteriza por su salida, ya que a diferencia del MOR, esta depende del estado y de la entrada. Bueno, ahora voy a crear los puertos que van a ser necesarios para la máquina de estado. El primero de ellos va a ser la entrada de datos, le vamos a poner datos. De ahí sería la salida, el reloj y el reset. La salida sería en dirección out. De ahí, como todos van a ser puertos que solo van a almacenar datos de un bit, entonces no les cambiamos nada. Bueno, y una vez creado, se empezaría a llenar la arquitectura. Bueno, ya en la parte de la arquitectura, tenemos las variables A, B, C y D, que son los estados que se encontraron en el ejercicio previamente visto. Y todas estas van a estar dentro de una variable estado. De ahí se van a crear las señales estado actual y estado siguiente que van a ser de tipo estado. De ahí en la lógica combinacional tenemos la entrada de datos y como salida tenemos la que es hacia el exterior y la otra que es hacia el estado siguiente, que va directamente a la lógica secuencial. En la lógica secuencial tiene como entradas el reloj y de otra entrada como reset, indispensables para darle a la máquina de estado su estado inicial. El estado siguiente se va a actualizar al estado actual. Entonces, como salida vamos a tener el estado actual que va a entrar en la lógica combinacional. Bueno, ya entrando en la lógica combinacional, se procede a crear un case del estado actual, en el que se van a encontrar todos los estados presentes en el gráfico. El primero de ellos es la A, en el que si su dato de entrada es 1, su estado siguiente va a ser B. En cambio, si es que su dato de entrada es 0, su estado siguiente va a ser A, y en ambos casos su salida va a ser 0. En cambio, si es que ocurre B, sería que si su dato de entrada es 0, entonces su estado de salida va a ser C. Caso contrario, va a ser B, y su salida en ambos casos va a ser 0. En cambio, en la C, esta no se puede retornar a sí misma viendo en el gráfico, entonces si su estado de entrada, si su entrada de dato es 1, su estado siguiente va a ser D. Y en cambio, si es que su entrada de dato es 0, su estado siguiente va a ser A, y en ambos casos su salida va a ser 0. En el caso de D, si su estado siguiente, bueno, aquí su estado siguiente siempre va a ser A, ya que ambas flechas van dirigidas hacia el estado A. Entonces aquí se pregunta si es que el dato de entrada es igual a 1, entonces su salida va a ser igual a 1. En cambio, si es que su dato de entrada es igual a 0, su salida va a ser 0. De aquí se crea otra en la que si es que no ocurre en ninguno de los casos, este estado siguiente va a ser A y su salida siempre va a ser 0. Bueno, una vez analizado toda la lógica combinacional y secuencial presente en la arquitectura previamente vista, se procede a crear el test bench, en el que se va a comprobar si es que la arquitectura misma funciona. En el que se va a comprobar si la arquitectura misma funciona. Bueno, entonces ya ahora de haber arreglado un error que me ocurrió de que se me cambiaba el nombre de el reloj, ya ahora ya funciona correctamente, entonces le damos a chequear para saber si es que ya no existen más errores y que todo va a correr con normalidad. Y ahora vamos a iniciar con los datos que van a ser de prueba para comprobar si es que la arquitectura funciona. Vamos a iniciar con el reset que va a ser igual a 1. Luego vamos a esperar unos 10 nanosegundos y de ahí se va a crear, y luego reset va a ser 0. De ahí el dato de entrada va a ser igual a 1. De ahí después de 50 nanosegundos el dato inicial va a ser 0. De ahí después de 5 nanosegundos su dato de entrada va a ser 1. Y después de otros 5 nanosegundos su dato de entrada va a ser 1. Entonces seguimos con la simulación de la arquitectura.
Aquí nos falta el dato en el que se van a mostrar los estados actuales y siguientes, entonces los buscamos aquí, los acercamos a donde se encuentran todos los nombres de las variables, lo reseteamos, lo actualizamos y lo acercamos. Entonces, como se puede ver en los estados actuales, se presenta principalmente el estado A, de ahí el B, después de los 50 nanosegundos, es el C, luego el D, y después otra vez se vuelve ya con el paso del tiempo, ya después de haberle dejado de agregar datos, esta sigue funcionando y pasa del estado D al A, y de ahí pasa del estado A al B, y de ahí hacia el infinito. Entonces, como se puede ver, su funcionamiento es correcto. También aquí en el que si es que pasaba de D a A, su salida iba a ser 1. Todo está con normalidad, no se encuentra ningún error y está funcionando correctamente. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado.